Donald Trump sorprendió en su regreso de la cumbre de la OTAN en Ankara al decir abiertamente que no se opone al regreso de María Corina Machado, la líder opositora a la dictadura chavista, a su país, a Venezuela. Pero esto en realidad no es el final de la historia. Contradice esta afirmación de Donald Trump gestiones que se hicieron desde la propia Casa Blanca para impedir el regreso de Machado y que han abierto realmente una división interna en el seno no solo de la Casa Blanca, sino del reparto del poder en Washington, con grandes tensiones después de que en esta crisis se hayan inmiscuido líderes chavistas como Diosdado Cabello y una campaña en redes dirigida a rehabilitar su imagen. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi informe de esta semana. María Corina Machado intentó regresar a Venezuela en dos ocasiones. La primera recibió el visto bueno de altos funcionarios en el Departamento de Estado. Ella pensaba, o su equipo pensaba, que tenía luz verde de toda la Casa Blanca, ¿no? Y de todo el gobierno y la administración Trump. Pero resultó no ser así. Para entrar como tenía pensado, que es la misma forma en la que salió, por medio de Curazao, que es una isla sobre la cual tiene soberanía Países Bajos, necesitaba cooperación del gobierno de esa nación europea. ¿Por qué? Su pasaporte está caducado, la dictadura le ha puesto todo tipo de impedimentos para renovarlo, estuvo en exilio interior antes de salir a recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega y necesita de esa cooperación. Salió de aquí de Washington en un vuelo privado, pero cuando estaba sobrevolando Carolina del Norte con destino a Curazao, recibió una llamada de un intermediario de la Casa Blanca que le notificó que no iba a tener el visto bueno de la administración Trump. Así se lo comunicó también a Países Bajos y finalmente ese viaje se frustró. Machado dio media vuelta, vino hasta Washington y partió hacia Panamá. En esas horas que mediaron entre un viaje y otro, ese mismo funcionario del Departamento de Estado llamó al gobierno panameño y habló con el canciller de ese país y le comunicó que María Corina Machado tenía el visto bueno de la administración Trump. Pero esto resultó no ser así, porque la otra facción en la Casa Blanca contactó no solo con el gobierno panameño, sino también con la aerolínea Copa y les dejaron claro que no contaba con el visto bueno estadounidense, sobre todo del presidente Trump. María Corina Machado se quedó en Panamá y aquello abrió una crisis muy grande. Primero porque hubo una serie de filtraciones en un medio estadounidense, Axios, con fuentes anónimas. Primero se acusó a María Corina Machado y a su entorno de estar en una campaña grotesca. Ese es el adjetivo que utilizaron. Porque dijeron que quería simplemente volver a su país para posar junto a marines y atribuirse el mérito de la cooperación del rescate de Estados Unidos, que es mucha. Hay ayudas de cientos de millones de dólares y se ha enviado a rescatistas y marines. Y están avanzando mucho ante un régimen paralizado en estas operaciones de rescate. La segunda filtración, en el mismo medio, en Axios, vino a poner nombre y apellido a ese alto funcionario que decía había actuado de forma independiente y sin el visto bueno del secretario de Estado Marco Rubio de la Casa Blanca. Le pusieron nombre y apellido, se llama Christopher Landau, subsecretario de Estado, nacido en Madrid, ha sido embajador en México y otras naciones. Se le considera un gran aliado de la oposición venezolana. Esta filtración venía, mi interpretación es directamente de la Casa Blanca, y se atacaba claramente a la cúpula diplomática, no a Marco Rubio, pero sí al subsecretario Landau. Hay que aclarar que Rubio y Landau vienen de áreas diferentes. Rubio fue senador por la Florida durante muchos años, Landau es diplomático de carrera. No son dos personas que cooperen, pero sí que están en el mismo equipo en este momento. Los dos están al frente de la diplomacia estadounidense, ¿no? Claramente ahí eso mostró una división de la que os hablaba antes. Hay una parte en la Casa Blanca, ha habido asesores, gente que está aquí trabajando directamente con el presidente, que han impuesto la estrategia de impedir activamente el regreso de María Corina Machado. Yo os puedo decir que hubo dos reuniones de Machado con Trump, la primera en enero, la segunda en marzo. La primera, informamos de ella, vino aquí, no hubo una comparecencia conjunta, pero fue bien. La segunda se hizo más en secreto, fue justo antes de la cumbre Escudo de las Américas en Miami, el 7 de marzo. Y por lo que mis fuentes me dicen, conocedoras de esa reunión, sí se habló directamente del regreso de Machado y Trump expresó desaprobación en ese momento. No desaprobación, pero le dijo que no era una buena idea.
Inmediatamente después de eso hubo cierta tensión, pero luego la reunión se encarriló. María Corina Machado mantuvo un perfil muy, muy, muy bajo y pasó de tener más reuniones aquí, verse con diputados, senadores, republicanos, demócratas, a simplemente dejar que fuera la administración Trump la que controlara el calendario. Eso cambió con el terremoto. Tras ese terremoto, Machado decidió que tenía que volver y empezó a presionar. Habló con Marco Rubio, habló con Landau, habló con otra gente y trasladó a la Casa Blanca su voluntad de regresar. Ahí también hay una división de versiones. Fuentes en la Casa Blanca me dijeron que ella pedía protección y que Estados Unidos no se la iba a dar por los riesgos que tenía, ¿no? En cambio, en el equipo de María Corina Machado dicen que ella nunca pidió protección, que no necesitan la protección de Estados Unidos y que ella simplemente quería volver con un equipo de seguridad privada. Sea como sea, la decisión última de impedir la entrada corre a cargo del régimen, pero quien tutela el régimen es claramente la administración Trump. Y ahí ocurre una cosa esta semana que yo creo que precipita esas declaraciones de Trump. Justo después de esta crisis empiezan a aparecer en redes sociales imágenes de Diosdado Cabello junto al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett. Esas imágenes no vienen de la Casa Blanca, no vienen de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, sino que, según fuentes que han estado trazando de dónde provienen, habrían sido difundidas inicialmente por influencers, gente, cuentas en redes sociales cercanas a Cabello. Esta gente habría tomado esas imágenes de un vídeo y las habría difundido. Se ve a Barrett abiertamente cogiendo a Cabello del brazo en una actitud de cooperación. Esto se suma a otras imágenes. Una de las primeras reuniones de Delcy Rodríguez después de los terremotos está en la mesa con Barrett, Donovan, el general Donovan, al frente del mando sur, y está sentado Cabello. Y otra visita de Donovan con Cabello, que el lenguaje corporal no es tan de cooperación y cercanía. Pero claro, esto es importante porque Diosdado Cabello ya no es Delcy Rodríguez. Diosdado Cabello está imputado por narcoterrorismo desde 2011 bajo secreto de sumario en una causa que se hizo pública en el 2020 y fue mantenido después de la captura de Maduro en una acusación ampliada, ¿no? Y además hay una recompensa por pistas que den con su paradero de 25 millones de dólares. Es alguien al que se le atribuye todo tipo de delitos gravísimos aquí y además ha sido imputado por un gran jurado. Tráfico de cocaína, tráfico de armas, ataques contra intereses de Estados Unidos y demás. Finalmente, después de que estas imágenes y esta rehabilitación de Cabello por parte de Estados Unidos quedara al descubierto, hubo una crisis aquí en la Casa Blanca, porque claramente altos funcionarios en la diplomacia de Estados Unidos y sobre todo diputados y senadores en el Capitolio, algunos de ellos se enfrentan a la reelección en estas elecciones parciales que va a haber en noviembre, avisaron a la Casa Blanca de que estas imágenes de Cabello especialmente eran muy negativas y podían tener un alto coste, sobre todo cuando hemos visto que en Florida los demócratas han tenido grandes avances en las últimas elecciones. Palm Beach, Miami, ha habido un gran avance de demócratas en elecciones especiales. Y eso es todo lo que precede a esa afirmación de Donald Trump de que no tiene nada en contra del regreso de María Corina Machado. ¿Eso supone luz verde? Probablemente. ¿Eso supone que ella podrá entrar? Seguramente. Ella de momento ha dado garantías de que no va a hacer política, de que va a ir a Venezuela simplemente a acompañar a las víctimas y a los damnificados de este terremoto, precisamente en una situación en la que el régimen está en un paroxismo absoluto. También la Casa Blanca, no lo dudo, ha estado viendo la cobertura informativa aquí en Estados Unidos de este terremoto. El Washington Post publicaba un editorial durísimo contra los graves errores de la dictadura en el rescate y la reconstrucción inmediata después de este terremoto. Se han publicado informaciones dejando al descubierto cómo se ha impedido el acceso de equipos de rescatistas, cómo se llegó a cerrar el espacio aéreo para impedirle a Machado entrar en Venezuela cuando era necesario que entraran rescatistas y claramente sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo un sistema dictatorial en Venezuela y el cálculo de Trump sigue siendo estabilizar el país antes de unas elecciones. Pero cuanto más se pospongan esas elecciones, es un hecho sobre el terreno. Delcy Rodríguez tiene un 6% de aprobación, según una nota de Bloomberg. Bastante poco. Pues más daño se está haciendo a esa imagen de Trump, ¿no? Al que
se felicitó ampliamente en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, pero que ahora está habiendo enormes críticas en el exilio, aquí en Estados Unidos sobre todo, que es una fuerza electoral que puede mover grandes cantidades de votos en elecciones parciales y después de cara a 2028. Y ahí esa será la gran cita, ¿no? Sobre todo viendo quién puede suceder a Donald Trump. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.